Tu historia de transformación. Con esta aventura de aprendizaje conocerás historias de distintas culturas que promueven el cuidado de la naturaleza y escribirás una narración que contribuya a concientizar a la comunidad del aula sobre un problema ambiental de tu localidad. De manera individual, pero considerando a tus compañeras y compañeros, realiza lo que se te pide. Haz un listado de palabras de lo primero que surge en tu mente con respecto de la pregunta ¿qué es arte? ¿Para qué crees que sirve el arte? ¿Crees que puede ayudar a mejorar un lugar o las formas de pensar? Explica tu respuesta. Observa las siguientes imágenes y marca con una palomita lo que consideres arte. En asamblea, dialoguen sobre sus respuestas. Escuchen con atención y respeto a sus compañeras y compañeros. Esperen su turno y pregunten lo que no entiendan. Consideren las siguientes preguntas. ¿A qué lenguaje artístico corresponde cada opción que señalaron? ¿De qué manera los ejemplos anteriores hacen pensar al espectador sobre una problemática ambiental? ¿Cómo puede servir el arte para concientizar a las personas sobre un problema y cómo buscar una solución? Regresen a las preguntas del numeral 1 y compartan sus respuestas. Si lo creen necesario, modifiquen lo que contestaron a partir de las ideas que escuchen de sus compañeras y compañeros. La literatura es una de las formas de expresión artísticas más antigua. Emplea como medio de expresión el lenguaje oral y escrito. Utiliza las palabras y las oraciones como herramientas. Persigue la belleza y la reflexión, no solo mediante el empleo de figuras retóricas, sino también con el ritmo y el sentido que se le dé a las palabras. También es una forma de manifestar sentimientos, de hacer descripciones, historias, espacios, narrar hechos reales o ficticios, exponer pensamientos e ideas mediante el uso artístico de la lengua, de la imaginación y de la creatividad con un propósito y sentido estético. En la literatura destaca la narrativa, que es un relato de hechos o acontecimientos que le suceden a los personajes en un tiempo y espacio definidos. Estos pueden ser reales o imaginarios. Ejemplos de narrativa son los cuentos, las novelas y las leyendas. Elena y el agua. Me llamo Elena en honor a mi abuela paterna, quien murió algunos días antes de que yo viniera al mundo. Nací en Tlaltizapán, Morelos, pero vivo en la Ciudad de México, porque cuando llegó mi hermanita, mis papás decidieron irse a la capital para conseguir un trabajo mejor pagado. Ellos dicen que hay más oportunidades en la ciudad. Tlaltizapán es un pueblo muy bonito. Cada 2 semanas mis papás, mi hermanita y yo vamos a Tlaltizapán a visitar al abuelo. El abuelo no trabaja en una oficina como mi papá. Se dedica a cultivar la caña de azúcar. Y como pasa la mayor parte del tiempo al aire libre, no lleva traje ni corbata, sino un pantalón desgastado y un gran sombrero que lo protege del sol. Mi papá dice que el trabajo del abuelo no sirve para nada, pero no estoy de acuerdo.
A mí me parece muy importante, porque de la caña sacan el azúcar con la cual hacen los dulces. Sin caña no habría dulces, ni piñatas, ni fiestas. Mi abuelo es muy viejo. No recuerdo exactamente cuándo nació, pero fue hace muchos años. Me contó que cuando era pequeño no había televisión en las casas, ni agua potable. Cada mañana su mamá lo mandaba a la fuente con botes para que trajera agua a la casa. Mi abuelo no dice fuente, como nosotros, dice hidrante, porque en aquella época las fuentes no eran solo decorativas, servían para que la gente tomara agua. Debían caminar varias cuadras cargando los botes llenos de agua y tener cuidado de no derramar el líquido en el camino. Era una tarea pesada. Por eso, años después, cuando se construyeron las tuberías que llevan el agua directamente a las casas, fue un gran acontecimiento en el pueblo. Otra de las razones por las que me la paso increíble es que hay mucha agua. Cada vez que venimos vamos a nadar a un balneario con mis papás y el abuelo. El abuelo, en cambio, nunca se mete. De chiquita solía insistirle al abuelo que nadara conmigo, pero nunca cedió a mis súplicas, así que cuando crecí, dejé de insistir. Acabé por concluir que a mi abuelo no le gustaba el agua, que no sabía nadar y que le daba vergüenza decírmelo. Al final me había contado que de chiquito no había agua en las casas, así que probablemente tampoco había albercas. Sin embargo, estaba completamente equivocada. Entonces, ¿por qué nunca se metía al agua? El misterio se resolvió unas semanas después, un sábado en el que el abuelo propuso llevarme con él a los campos de caña. Ese día le tocaba riego y quería asegurarse de que el agua estaba llegando a sus cultivos. Pensaba preguntarle por qué nunca se metía a la alberca, pero en cuanto pusimos el pie en su terreno, mi abuelo se percató de que el agua no estaba arribando al cañaveral, y no tuve tiempo de hacerlo. Salimos disparados para averiguar cuál era el problema. Regresamos sobre nuestros pasos y cruzamos la propiedad de don Felipe. Bordeamos un canal pequeño y luego un canal más grande. Después de caminar varios kilómetros sorteando matorrales, llegamos por fin al lugar donde nace el manantial. El ojo de agua estaba casi seco. A unos pocos metros había dos máquinas que cavaban la tierra con gran estrépito. Alcancé a ver una pancarta con la inscripción Propiedad privada. Aunque no entendía muy bien qué pasaba, intuí que estas máquinas que devoraban la tierra sin parar con sus dientes de hierro eran las culpables de que no brotara el agua. Mi abuelo sujetó fuertemente su machete y se paró frente a las fauces de hierro. Con la mirada fija en las máquinas, comenzó a recordar. Recordó, para que la gente pudiera disfrutar del agua, se fueron acondicionando los veneros en balnearios, pero las albercas conservaban sus cascadas. En los manantiales más profundos se practicaba el buceo, en los lagos como el Tequesquitengo. Tanto era la diversión alrededor del agua que se decía, y a veces se creía, que había mar en Morelos. Contó que el agua no solo existía en los balnearios, había agua por todas partes, en los ríos y en los canales que serpenteaban a través del campo. Toda una forma de vida se había organizado alrededor del agua. Gracias al agua, los llanos eran verdes y hermosos. Como abundaba el agua cuando hacía calor, bastaba con salir de casa y meterse al río o a la pantle más cercano para refrescarse. La gente de los pueblos tenía la costumbre de reunirse en los canales donde lavaba la ropa y agarraba pescaditos que luego cocinaba.
De manera individual, tomando en cuenta tus compañeras y compañeros, reflexiona sobre el cuento a partir de las siguientes preguntas. Respóndelas en tu cuaderno. ¿Por qué es importante cuidar el agua? ¿Quiénes son los responsables de cuidarla? ¿Qué acciones realizas con tu familia para la conservación del agua? En asamblea, compartan sus respuestas y puntos de vista. Dialoguen sobre cómo la historia de Elena puede inspirar a niñas, niños y adultos para cuidar el agua. Busquen en la biblioteca más cercana o en otras fuentes, internet o familiares, historias de distintas culturas de México, América Latina o de otro lugar del mundo que aborden el cuidado de la naturaleza y que los invite a valorarla. Lean la que más les interese y compartan con la comunidad su opinión acerca de los textos. ¿Cómo lo haremos? Con ayuda de su maestra o maestro, identificarán un problema ambiental para contribuir a resolverlo o aminorarlo. También se organizarán y producirán una creación artística para compartirla entre ustedes y con sus familiares, todo con el fin de crear conciencia sobre el problema. De manera individual, pero considerándolo dialogado con el resto de la clase, hace una narración como la de Elena. Elige una forma de expresión artística que te parezca más adecuada para representarla. Por ejemplo, danza, teatro, pintura, escultura o arte objeto. En comunidad, lleguen a acuerdos sobre las formas de expresión artística que eligieron. Para llevar a cabo su aventura, sigan los siguientes pasos. De camino a casa o a la escuela, observen situaciones que podrían reflejar algún problema ambiental. Pongan atención a las calles, las banquetas, las áreas verdes y a lo que hace la gente. Respondan en su cuaderno las siguientes preguntas. ¿Hay algún problema con la recolección de basura? ¿Hay alguna fuga de agua? ¿Notan contaminación en el suelo, del agua o del aire? En comunidad del aula, dialoguen sobre lo que vieron y elijan algunos problemas que hayan identificado. Para ello, piensen en aquellos en los que ustedes o sus familiares puedan contribuir a resolverlo o aminorarlo. Problema, causas, propuestas para aminorarlo o resolverlo. Con el apoyo de su maestra o maestro u otra persona adulta, investiguen más sobre el problema que analizaron con el fin de corregir o enriquecer la tabla. Pueden consultar libros o artículos impresos o digitales. También pueden acudir a la biblioteca escolar o a una pública. Conversen en comunidad de aula sobre la información que encontraron y expliquen cómo podrían enriquecer los contenidos de su tabla. Agreguen los datos que crean pertinentes y si es necesario más espacio, pueden usar su cuaderno. Una vez que hayan reflexionado sobre el problema y lo que pueden hacer para contribuir a su solución, es momento de pensar en la elaboración de su propuesta artística. Vuelvan a leer el cuento Elena y el agua e identifiquen los elementos anteriores. ¿Cómo es el marco? ¿Quién es el narrador? ¿Cuál es el tema? ¿Quiénes son y cómo son los personajes? ¿Consideran que el pueblo puede ser un personaje? Busquen en diversas fuentes ejemplos de creaciones artísticas y literarias de la cultura mexicana y de otros países. En particular, cuentos cortos para que tengan una mejor idea de los elementos anteriores. Dialoguen con la comunidad de aula sobre cómo se pueden definir estos elementos, de modo que cada uno de ustedes los tenga claros antes de iniciar la escritura. De manera individual,
pero sin olvidar lo aprendido en comunidad, define los elementos de marco, narrador, tema y personajes para tu cuento. Para escribir tu narración, puedes relatar sucesos de manera cronológica, pero también puedes considerar los siguientes 3 momentos. Inicio. Se presentan los personajes y se indica el tiempo y el lugar. Desarrollo. Parte de mayor interés, ya que se describe el problema de la historia. Desenlace. Se resuelve el problema. Identifica en la narración de Elena la secuencia de hechos. Puede realizar una línea de tiempo. Coméntenlo con un compañero o compañera. Define si vas a relatar sucesos en orden cronológico o elaborar una estructura que tenga inicio, desarrollo o cierre. Haz un esquema o una tabla donde definas qué sucederá en tu historia durante cada uno de los momentos. Preséntenlo en comunidad de aula, enriquézcanlo con las sugerencias de sus compañeras y compañeros y corríjanlo si lo consideras necesario. En comunidad, inicien la composición de su propuesta artística. Sean creativos y auténticos. Utilicen la imaginación. Es posible que deban realizar bocetos o primeras versiones antes de llegar a la propuesta final. Si se trata de un escrito, recuerden que la primera versión que logren será un borrador. Con ayuda de la maestra o el maestro, revisen cómo van y qué necesitan para continuar. Pueden pedir apoyo a sus familiares. Registren en el siguiente cuadro los avances, dificultades y acciones que tengan pendientes. Avances, dificultades, ¿qué acciones podemos realizar? Llegó el momento de presentar su creación artística. Tomen acuerdos para presentarla, considerando el tiempo de propuesta que hayan elaborado. Por ejemplo, si eligieron el teatro, necesitarán hacer invitaciones para sus familias. Si eligieron la pintura o la escultura, tendrán que elaborar fichas técnicas con los datos de las obras, preparar los espacios y montarlas. Si escribieron narraciones, pueden hacer lo siguiente: seleccionen un lugar para leerlas, organicen el mobiliario y todo aquello que puedan necesitar. Determinen el día e inviten a sus familias para mostrarles su creación y concientizarlos sobre el problema identificado. Expliquen a sus invitados cuál es el propósito de la aventura, cómo eligieron sus propuestas artísticas y cómo las elaboraron. Piensen cómo podrían ampliar esta aventura para llegar a la comunidad escolar o a los miembros de la comunidad donde viven. Compartan con la comunidad de aula lo que respondieron. Dialoguen con sus compañeras y compañeros sobre cómo fue su participación y desempeño en el trabajo. No olviden mencionar lo que podrían cambiar para mejorar su contribución en las siguientes aventuras de aprendizaje. Reflexionen y conversen sobre lo que sintieron, aprendieron, vivieron y cómo esta aventura los concientizó sobre el problema que identificaron e investigaron. Por último, escriban en su cuaderno los acuerdos asamblearios a los que llegaron en comunidad para definir los productos, elaborar sus creaciones artísticas y presentarlos a la comunidad de aula.